La vieja casona de la familia Alarcón había soportado generaciones de risas, voces y melodías de piano que se escapaban por las ventanas, colándose entre los jardines llenos de rosales y cipreses. Pero ahora, sus habitaciones estaban sumidas en un silencio melancólico. En el enorme salón de paredes tapizadas de retratos, solo quedaba un sonido constante, el eco solitario del bastón de don Ernesto Alarcón. Ernesto, a sus 80 años, era el último Alarcón. Su piel, marchita como las rosas secas en el jarrón sobre la chimenea, se estiraba sobre los pómulos prominentes y su mirada se perdía en recuerdos que solo él guardaba. Había algo inquietante en cómo se movía por la casa, como si no fuera el mismo. Quizá el peso de las tragedias que había enfrentado, o tal vez era la soledad, pero hacía tiempo que Ernesto hablaba solo. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero en el pueblo decían que don Ernesto había perdido la razón desde la muerte de su hija, Mariana. Mariana, el nombre que él susurraba mientras deambulaba, era la única luz que había conocido. La había criado solo desde que su esposa muriera en el parto. Mariana fue el latido de su vida, el único lazo entre él y un mundo cada vez más distante. Con ella, Ernesto rió como no lo había hecho en su juventud y aprendió a escuchar los sonidos de la naturaleza y el arte de vivir con sencillez. Pero la vida fue cruel. Mariana contrajo una extraña enfermedad a los 17 años. Los médicos vinieron, la examinaron y se llevaron sus promesas sin dejar soluciones. Ernesto pasaba noches enteras junto a su cama, leyendo en voz alta viejos cuentos de hadas, hablándole de los jardines en primavera y describiéndole el cielo que ella ya no podía ver. Él sabía que el tiempo se agotaba, que el final era inevitable, pero se aferró a su lado, siempre con la esperanza de un milagro. Una noche, con las primeras luces del amanecer, Mariana tomó la mano de su padre, mirándolo con una mezcla de ternura y pesar. Su voz, un susurro débil, pronunció aquellas palabras que él jamás olvidaría: papá, no tengas miedo. Aunque me vaya, siempre estaré contigo. Después de eso, ella cerró los ojos y se fue. Ernesto nunca pudo aceptar su partida. Los años pasaron, pero la ausencia de Mariana fue una herida que el tiempo solo profundizaba. Ernesto se retiró de todo contacto social. A veces lo encontraban sentado en el jardín, susurrando al viento, hablándole como si aún pudiera oírlo. Era como si quisiera retenerla, como si en aquellos susurros pudiera atraparla y traerla de vuelta. Una noche, mientras Ernesto vagaba por los pasillos oscuros de la casa, escuchó un débil eco, como una risita. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero la risa persistía, suave y ligera como la de una niña. Se detuvo en seco, sus ojos buscando en la penumbra. Entonces, vio una figura en la puerta, apenas una sombra, un contorno borroso. Era una joven, con el cabello largo y suelto, vestida de blanco. Parecía Mariana. Ernesto intentó acercarse, pero la figura retrocedió y, sin decir una palabra, desapareció en el pasillo. Esa noche, Ernesto no durmió. Sabía que era imposible, que Mariana había muerto hacía más de 30 años, pero había algo tan real en aquella visión que su corazón latía con una esperanza temerosa. Las noches siguientes, la sombra apareció de nuevo. Siempre en silencio, siempre distante, pero cada vez más clara. Ernesto empezó a hablarle. Al principio, tímido, apenas un susurro, luego, con la misma ternura con la que le hablaba cuando era niña. Contaba historias de su infancia, de cómo se escapaban a recoger moras y de cómo, cada vez que ella sonreía, él se sentía el hombre más afortunado del mundo. Con el tiempo, Ernesto dejó de dormir. Cada noche se sentaba en el salón, esperando ver a su hija. Aunque la figura nunca respondió, parecía escucharlo. Pero con cada aparición, algo más profundo y doloroso se aferraba a su corazón.
Empezaba a darse cuenta de que aquella figura no era un espíritu que lo visitaba, sino un reflejo de su propia mente, de su deseo desesperado por no dejar ir a Mariana. Y aún así, se aferraba a ella. Entonces, una noche, en un momento de dolor y lucidez, Ernesto se dio cuenta de algo más. Había dejado de vivir, se había consumido en su dolor y, de algún modo, esa visión le había permitido enfrentar su pérdida. Comprendió que el dolor por Mariana jamás desaparecería, pero también comprendió que él aún seguía allí, en la tierra de los vivos. Esa noche, habló a la figura con una paz que no había sentido en décadas. Mariana, mi amor, si realmente estás ahí, si me has estado escuchando, quiero que sepas que siempre serás mi luz. Pero creo que ya es hora de que siga mi camino. No puedo retenerte más. Te amo, y te llevo en mi corazón. Buenas noches, mi niña. Esa noche, la figura no volvió. Ernesto sintió como el peso en su pecho se aligeraba. Por primera vez en años, durmió en paz, y cuando despertó, algo había cambiado. Aún sentía la tristeza, pero ya no era una tristeza que lo encadenaba. Era una tristeza suave, que le recordaba el amor que había compartido con Mariana. Con el tiempo, Ernesto retomó los cuidados del jardín, abrió las ventanas de la casona y permitió que la luz y el aire fresco llenaran las habitaciones. Empezó a invitar a los niños del pueblo a jugar en sus jardines, y a veces, cuando escuchaba una risa alegre o una niña corriendo entre los rosales, sonreía, como si fuera el eco lejano de su amada Mariana. Cuando finalmente Ernesto dejó este mundo, lo hizo rodeado de aquellos niños, ahora adultos, que lo despidieron con lágrimas en los ojos. Todos ellos sabían, de algún modo, que el amor de Ernesto por su hija los había alcanzado, llenando sus vidas con una dulzura que solo él podía compartir. Y así, aunque Ernesto y Mariana ya no estaban, el amor que se profesaron perduró en los susurros del viento que acariciaba los rosales de la vieja casona.